Buenas tardes. Agradecemos su presencia a este webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Eduardo Cabeza Bucio. El doctor Eduardo es urólogo. Actualmente trabaja en el Hospital General de Occidente y tiene un entrenamiento en cirugía reconstructiva de uretra en Italia con el profesor Barbagli. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta el tema complicaciones más comunes asociadas al uso de stents uretrales. Las indicaciones para los asistentes son las siguientes. En la parte superior de su pantalla encontrarán unos iconos. Uno de ellos es un signo de interrogación. Si durante la ponencia tuvieran alguna duda, pueden agregarlas dando clic en el icono mencionado. Si el acceso fue a través de un teléfono celular, en la parte izquierda encontrarán el icono con el signo de interrogación para agregar sus preguntas. Al finalizar la ponencia se dará respuesta a cada una de ellas. Sean bienvenidos a un webinar más de Universidad Levet. A continuación, otorgo la palabra al doctor Eduardo Cabeza Bucio. Muchas gracias por la presentación y os bienvenidos a este webinar donde vamos a tocar un tema importante con respecto al uso de los stents uretrales. Me voy a enfocar únicamente a los stents vulvares y posteriores, ya que son los que más hemos estado colocando. Entonces vamos a ver un poco de las complicaciones, qué nos dice la literatura y en mi experiencia, qué es lo que he visto y cómo es que hemos resuelto estas complicaciones. Bueno, vamos a empezar, vamos a dar inicio. Como mencionaban, si tienen alguna pregunta, la resolvemos con todo gusto al final de la presentación. Como objetivos, voy a hablar un poquito de la historia de los stents, las indicaciones, estadística, clasificación de las complicaciones, su etiología y las soluciones que podemos tener. No todas, ya lo veremos, no todas se solucionan retirando el stent y volviendo a colocar otros. Hay unas que se pueden resolver de una manera más sencilla, tratando de preservar ese stent que ya colocamos. Entonces, bueno, como historia, en 1986 en Francia el doctor Puel y en el mismo año en Suiza el doctor Seward fueron los pioneros en colocar los primeros stents. Cabe mencionar que fueron endovasculares, fueron unas prótesis endovasculares, y de ahí en 1988 se hizo una adaptación de estos stents para el tema de urología, porque pues bueno, existía ese manejo difícil de la uretra, ese manejo complejo que hemos tenido nosotros urólogos que ir sorteando con todos los pacientes. Sabemos que las estenosis pueden llegar a ser un dolor de cabeza para nosotros, y bueno, a veces el paciente termina con cistostomía y ya no tenemos más que ofrecerle. Tenemos que en 1990 salió un stent, fue el primer stent, el Urolum. Era de acero inoxidable, y las complicaciones que teníamos con este Urolum era que tenían una migración del 45%, pero su mayor problema era una hiperplasia obstructiva. El tejido del epitelio crecía dentro del stent, tenían un 32% con esta hiperplasia obstructiva, tenían infecciones recurrentes, tenían hematuria los pacientes, dolor e incontinencia. Pero lo más importante aquí era que si el stent fallaba, si existía una hiperplasia obstructiva, el retirar el stent era pues todo un desafío, y para poder reconstruir a su uretra más complejo aún, porque muchas veces teníamos que hacer el corte de este segmento de uretra, y menudo problema se nos venía para poder reconstruir esa uretra. También salió el Memocat, que fue un stent, no sé si a algunos les tocó utilizarlo, un stent termoexpandible. En 2015 el profesor Barbagli hizo un estudio en Italia analizando la evolución de estos casos, y al final de cuentas en 2016, finales del 16, decidió publicar su artículo con unos resultados no tan satisfactorios. Entonces se llegó a la conclusión de no utilizar más los stents. En el 2008 Allium hace una modificación a estos stents, cambia el acero inoxidable por nitinol, un material más maleable, un material no tan duro para la uretra, y lo recubre con un polímero
que eso hace que se evite la hiperplasia obstructiva y la proliferación del tejido epitelial a través del stent. Eh, y bueno, eso fue en el 2008 y en el 2019 un poquito del futuro, hacia dónde van. En Suiza, ahora que estaba preparando esta presentación, me encontré por ahí unos artículos de un protocolo que están desarrollando unos stents de medio milímetro de longitud y 0.05 milímetros. ¿Para qué? Para colocarlos en los pacientes inútero cuando existe problemas de vaciamiento de la vejiga, entonces para evitar que vaya a haber una hipoplasia renal, entonces bueno, está apenas en estudios de investigación y yo creo que para allá va el desarrollo de los stents, eso es un poquito del futuro. Quiero recalcar la importancia de la correcta selección de los pacientes. Y ahorita vamos a ver más adelante cómo nos habla la literatura, que a lo mejor tienen una tasa de complicaciones del 20%, pero si tú, urólogo, tienes un paciente, le pones un stent y ese stent se te complica, pues para ti va a ser una experiencia de error del 100% y lo más probable es que ya no vayas a querer aventurarte a colocar el siguiente. Entonces, bien importante siempre la correcta selección de los pacientes. Las indicaciones, según las guías americanas, hablan de una estenosis de uretra vulvar recurrente, siempre y cuando el paciente tenga una contraindicación para plastía. Eso es lo que nos dicen las guías para el stent de uretra vulvar. Hay que mencionar que en uretra peniana no se ponen, es porque sabemos que la uretrotomía interna o las dilataciones para uretra peniana tienen una falla del 100%, entonces no se ponen. ¿Por qué? Porque causan mucho dolor en los pacientes a la erección. Tengo yo 2 pacientes, los dos tienen 90 años. En el momento que se lo puse, uno tenía 90, el otro 88 años, pacientes con múltiples estenosis en toda la longitud de la uretra y les coloqué 2 vulvares de 80 milímetros cabalgados uno dentro de otro. Los pacientes están bien, con un adecuado calibre miccional. Me aventuré a ponérselos en ellos porque, bueno, son pacientes que para no traer la cistostomía permanencia, son pacientes que no tienen una función sexual actualmente. Entonces, bueno, han estado bien estos 2 pacientes. Se hace en otros países, sí, el cabalgamiento de los stents. Se puede, se vale, aunque a veces puede ser un poquito complejo colocarlos. Y bueno, el stent posterior está indicado para la contractura de cuello vesical. Esos pacientes que les hicimos prostatectomía suprapúbica, que se les cerró el cuello, o a lo mejor a los pacientes posteriores a cirugía radical de próstata, también es una buena indicación. Más adelante les voy a enseñar una imagen de este stent para explicarlo un poquito más. Dentro de las indicaciones, los artículos mencionan que para que el stent tenga un éxito del 80% después de retirado, tienen que ser estenosis vulvares de menos de 2 centímetros. Si la estenosis es mayor a 2 centímetros, esta tasa de éxito desciende al 60%. Ojo, siempre es después de retirado porque el stent tiene una tasa de éxito del 100% según la literatura, inmediatamente después de la colocación. Como les mencionaba, está contraindicado en uretra peniana por lo que ya comentamos. Esta es una imagen de un stent vulvar de 80 milímetros. Quise ponerla, ya lo conocen, ya lo habíamos platicado en el último webinar, pero quise ponerla para hacer énfasis en este último sitio, en el sitio que se ve cono. Un cono que está de su lado derecho es el que va cercano al esfínter. Entonces, quise poner esta imagen porque es importante mencionar que si la estenosis está cercana al esfínter, menos de 1 centímetro cerca del esfínter, y hacemos la uretrotomía o la dilatación, y el cono es lo que va a quedar sobre el sitio de estenosis, lo más probable es que cuando el tejido cicatrizal regenerativo de la uretra empiece a desarrollarse otra vez, esta misma cicatriz nos va a empujar el stent hacia adelante. Aquí vemos claro cómo se ve una imagen de una estenosis proximal, de uretra vulvar proximal, ya cercana al esfínter. Entonces, este caso, lo más indicado es poner un stent 80 milímetros R. Los R viene con el cono hacia afuera, hacia distal de la uretra,
Desafortunadamente todavía por temas de importación de Cofepris no lo tenemos disponible en el país, pero yo espero que próximamente esté. La indicación es estenosis proximales al esfínter o estenosis en uretra vulvar distal. Esos dos quedan muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa también si dejamos el stent un poquito lejos del esfínter? A la hora de la micción, el jet de la micción puede ser que con el tiempo vaya empujando el stent, porque como hay un cono, el jet miccional lo empieza a empujar y de poquito que se vaya empujando, al ratito el stent ya se nos movió y esa es una de las complicaciones más frecuentes. Tenemos la estadística de los libros, nos hablan de que tienen un 20% de complicación. Ahora que estaba buscando toda la información para crear esta presentación, pues bueno, existen pocos artículos de complicaciones. Me preguntan de repente los compañeros urólogos qué tanta experiencia se tiene con estos stents. Pues bueno, existe a nivel mundial pacientes que ya tienen 7, 8 años después de la colocación del stent y ha estado bien. Lo ideal, lo que nos recomienda la casa comercial Allium es que el stent esté de 10 a 12 meses, de 12 a 14 meses, perdón, y después se retira el stent y entonces es cuando ya tenemos un 80% de estabilidad en la uretra. ¿Qué pasa si más adelante vuelve a presentar otra recidiva de la estenosis? Pues bueno, podemos volver a colocar otro stent y sin mayor problema. Las complicaciones que nos reportan en la literatura, número 1, la migración, la estenosis distal al stent, las infecciones recurrentes y en menos de los casos litiasis intra-stent, por dentro del stent. Yo llevo 40 vulvares que he colocado al momento y solo uno de los casos ha desarrollado litiasis, la desarrolló a los 10 meses de colocado y más adelante se las voy a explicar y les tengo unas fotos por ahí de esto. ¿Qué pasa si no hacemos una adecuada selección del paciente? Esta tasa de complicación va a subir enormemente. La adecuada selección es de lo más importante para la colocación de los stents. Muchas veces lo dejamos ya hasta el último, ya que le hicimos 2 o 3 uretrotomías, a lo mejor ese tejido esponjoso ya está más fibroso, a lo mejor esa estenosis va a crecer un poquito más su longitud, y lo colocamos pensando en la imagen radiográfica que tenemos, pero sorpresa, unos meses después nos damos cuenta que esa estenosis progresó porque era la historia natural de la enfermedad y bueno, hizo que se nos cerrara en la parte distal o que esa misma contractura nos expulsara el stent o lo moviera de su lugar. La clasificación de las complicaciones, me aventuré yo a elaborar esta complicación con la casuística que llevo y con el tiempo que he visto la evolución de los pacientes y se dividen en 3 grandes grupos que son las inmediatas. ¿Cuáles son estas? Una incontinencia transitoria, que esta no hay tanto problema con la incontinencia, es por inflamación del tejido cercano al esfínter. Se resuelve con algún antimuscarínico, 2 semanas a lo mucho, pasa la incontinencia transitoria y no hay mayor problema. Y no es una incontinencia total, sino es una incontinencia leve, de repente que se agrava un poquito con el esfuerzo, pero es transitoria. El dolor lo han presentado 2 pacientes, de 2 a 3 pacientes, pero en pacientes jóvenes. Todos estos son pacientes con vida sexual activa, que tengo un paciente de 26 años, tengo otro paciente de 25 años, donde los dos mencionan que es un dolor ligero con las erecciones o de repente sienten algo de dolor en la actividad sexual. Ojo, no está contraindicada la actividad sexual, pero sí sienten un poquito de dolor. Lo que me han dicho estos 2 pacientes es que era más sus problemas cuando tenían la estenosis que el ligero dolor. Uno de ellos ya cumplió 12 meses ahora este mes en abril, entonces me voy a esperar 2 meses más para hacer el retiro del stent y valorar cómo le va posterior a esto. Tenemos también la migración del stent. ¿Por qué la pongo? Si se fijan, está en inmediatas y en mediatas también. ¿Cuál es la diferencia? En inmediatas ha habido 2 casos que he colocado yo y otros 2 que me he enterado que coloca alguien más de una migración inmediata. Inmediata es
a las 24, más tardar a las 24 horas de colocado el stent. ¿Cuál es el problema de esto? Uno, que no se ponga muy cercano al esfínter, o dos, que no se haga una correcta dilatación de la uretra. Hay que dilatar las uretras hasta 26 French para que el stent expanda lo más que se pueda. Y ahorita más adelante les tengo también una imagen donde pongo el stent y donde les enseño dónde es la fuerza tensil mayor del stent. Entonces, nuestra estenosis tiene que quedar justo en medio de esa zona para evitar que lo vaya a empujar, porque los extremos del stent no tiene tanta fuerza tensil. Entonces, mediatas, también tenemos una migración. Esta es diferente, esta va a ser por reestenosis. Como les digo, si lo colocamos de manera inadecuada, cerca al cono proximal o cerca al extremo distal, puede empezar la estenosis a empujar a la hora que va haciendo la contractura de la cicatrización, puede empujar hacia afuera el stent. Como tardías, es una reestenosis en los extremos distales. Es raro que ocurra en el extremo proximal. Cuando ponemos un stent y vemos después en una radiografía de control, el paciente empieza con síntomas obstructivos otra vez, le tomamos el uretrograma y vemos una estenosis proximal, esto no quiere decir que se haya hecho una estenosis nueva en la zona proximal del stent, sino lo que pasó fue que se cerró otra vez esa estenosis, no había suficiente tensión y esa cicatriz aventó el stent hacia adelante. Infecciones recurrentes también se han presentado. Esos pacientes se han manejado con nitrofurantoína 100 miligramos cada 24 horas y al momento han estado bien los pacientes. Es importante hacer énfasis en que se retire entre 12 y 14 meses después de colocados para tener el mayor de los éxitos. Como casuística, tengo 40 pacientes que les hemos colocado el bus, el vulvar. El 7% ha hecho una estenosis distal al stent, el 12% ha tenido migración, el 7% incontinencia de esfuerzo que dura menos de 2 semanas, 2% infecciones recurrentes y 5% de dolor. Si sumamos todos los porcentajes, pues a lo mejor sale más del 20% que nos hablan las estadísticas, pero el dolor es transitorio, la incontinencia es transitoria. Entonces, bueno, ahí caemos un poquito ya en las cifras que nos hablan. Es importante dilatar, como les mencionaba, la uretra hasta 26 French. Yo creo que esto es bien importante porque pasa también que si no podemos o sea, dilatamos, creemos a lo mejor con el uretrotomo que ya se siente amplia esa uretra, y a la hora que metemos nuestro aplicador del stent, que es 22 French, entra rígido, hacemos los disparos, se libera el stent, pero como esa uretra está muy apretada en ese segmento, el stent se queda pegado al aplicador y a la hora de ir sacando el aplicador se moviliza el stent. ¿Qué pasa si nos sucede eso? Tratar de hacer más juego a la hora de ir sacando el stent con la mano, este movimiento que hacemos semicircular para irlo sacando, a la hora que se extrae, si vemos que se mueve, no hay ningún problema, no hay que alarmarnos, entramos con un cistoscopio 17 a través del stent y con el cistoscopio 17 podemos moverlo. Ojo, tratar de no usar las pinzas de cuerpo extraño porque estas pinzas son muy agresivas para el tejido del stent y podemos echar a perder el stent recién colocado. Entonces, ¿se puede hacer una dilatación? Sí se puede hacer factible totalmente hacer una dilatación en estenosis que no lo permitan. No estenosis que estén del 90%, a lo mejor una estenosis del 70%, que veamos, que entramos con el cistoscopio, vemos que no está difícil la estenosis, podemos hacer una dilatación. Me gusta meter casi siempre el uretrotomo, a lo mejor si es factible usar el láser para no tener tanto sangrado, que queden bien amplias estas uretras. Se pueden hacer cortes, no a las 12, porque la fuerza tensil, si lo hacemos a las 12, nos queda la fuerza de los costados 9 y 3. Entonces, con mucho cuidado, podemos hacer 2 cortes inferiores a las 4 más o menos y a las 8, ¿no? Entonces, hacemos 2 cortes ahí y eso nos va a dar un poquito de más amplitud. Corroborar siempre que esta dilatación o que esta uretrotomía sea amplia. ¿Cómo la podemos colocar? Corroborar con un dilatador, el de su preferencia.
Y como ya les había comentado, no intentar colocar un stent si el cistoscopio 21 French entra con resistencia. Es preferible cerciorarnos, o en todo caso es preferible parar el procedimiento y no intentar colocar un stent que ya de entrada sabemos que a lo mejor va a malfuncionar o que en la colocación se nos va a complicar. Migración. Aquí tenemos uno de los casos que les comentaba. Esta es una radiografía simple. Esta radiografía se la tomaron después en la institución donde se colocó el stent. El paciente refería que sentía una molestia en el meato uretral. Lo revisan los residentes y se dan cuenta que existe el stent en la fosa navicular. Entonces le toman una placa lateral al paciente, que es esta placa que me envían, y vemos cómo está el stent de 80 milímetros totalmente en la uretra peniana. Este paciente se dejó hospitalizado y al siguiente día fuimos a la institución a recolocarlo, como les decía, con un cistoscopio 17. Entramos, aseguramos que estuviera bien la uretrotomía. Nos permitió con un uretero renoscopio semirrígido entrar a través del stent, con láser, abrir nuevamente la estenosis, y entonces sí, ya con el cistoscopio 17 lo empujamos hacia atrás y quedó excelente el stent, y el paciente está con adecuada micción y sin complicaciones. Como les decía, la migración es la complicación más frecuente. La fuerza del stent, eso es otra cosa de las que les comentaba. La fuerza del stent está justo en medio, no cercana al extremo proximal, que es donde está el cono que va cerca al esfínter, ni tampoco en el extremo distal. Entonces siempre es bien importante asegurarnos que la estenosis va a quedar justo en la zona media del stent, porque si no, lo más probable es que con el tiempo esta estenosis, que va otra vez a tender a cerrarse, nos vaya a hacer un efecto de push, de empujar el stent hacia afuera, quitarle el sitio, y se va a cerrar otra vez y empieza otra vez el martirio para el paciente. Entonces, bueno, como les decía, si no existe una dilatación insuficiente de la uretra hasta el 26, también es muy probable que con el tiempo se vaya a cerrar otra vez esa uretra, se vaya a mover. También hay pacientes que, por más que les insiste uno que no anden en bicicleta, en motocicleta o en caballo, cualquier actividad que tenga, que se involucre el periné, que estén sentados sobre el periné, cualquier actividad puede hacer que se mueva el stent. ¿Por qué? Porque no está anclado este stent, porque no trae anclaje. Esa es una de las ventajas que tiene. Al no tener anclaje, no es sencillo el retirarlo con el tiempo. Y bueno, como les decía, como tratamiento en estos stents en la migración, cuando es una migración inmediata se puede volver a colocar, o cuando vemos que salimos y no quedamos muy satisfechos, se puede volver a colocar con un cistoscopio 17, o incluso con un uretero renoscopio, con mucho cuidado, tomándolo del extremo proximal, se puede volver a recolocar. Y en todo caso que se haya movilizado, que vimos que no lo pudimos recolocar, o que se hizo una estenosis importante, pues bueno, está la opción de realizar el recambio. Este es uno de los casos que han sucedido. Estas imágenes son de un protocolo que se hizo, y uno, se movió de la zona proximal, y segundo, una estenosis distal al stent. ¿Por qué sucede esto? Esto es cuando vemos una estenosis que a lo mejor va desarrollándose, la vemos que no está tan grande, pero no consideramos la zona gris del tejido uretral. Ahí va a ser entonces cuando progresa la estenosis, empieza a desarrollar una estenosis distal al stent. Esto es lo que les mencionaba, la cobertura incompleta. Aquí tengo la imagen donde vemos la zona gris y está bien delimitada. Estamos viendo una estenosis corta, pero tenemos esa zona gris de tejido que tiene una espongiofibrosis, que a la larga va a tender a cerrarse también un poco. Entonces eso, si nosotros colocamos el stent que aquí empiece y que termine acá, entonces para nosotros quedó bien puesto ese stent, nos vamos tranquilos a casa, el paciente en el momento se va bien, pero pasa 1, 2, 3, 4 meses a la mejor, el paciente empieza otra vez con síntomas obstructivos o infecciones.
hacemos un uretrograma y tenemos la imagen pasada. Hay una estenosis distal, pero lo que pasa es que no cubrimos por completo toda la estenosis. Entonces aquí lo que yo les recomiendo, a pesar de que existen 3 medidas, 50, 60 y 80 milímetros de los stents, aunque veamos que es una estenosis cortita, chiquita, sencilla aparentemente, lo ideal es poner siempre stents vulvares de 80 milímetros para cubrir toda la longitud de la uretra vulvar y evitarnos en la manera de lo posible esta complicación. ¿Qué sucede si pasa esta complicación? El stent se puede retirar también, se retira como ya lo vimos en el webinar pasado, en el webinar de febrero. Vimos que es muy sencillo retirarlo, trae un loop, el stent en la zona distal, casi siempre del lado en nuestra derecha, al lado izquierdo del paciente. Con una pinza de cuerpo extraño, un cistoscopio 21 entramos, agarramos el loop con la pinza de cuerpo extraño, sin sacar el cistoscopio, se deja la camisa del cistoscopio para que con eso hagamos presión sobre el alambre del stent y entonces ya se sale como serpentín a través del cistoscopio sin mayor problema y no nos rasga la otra zona del stent. Si lo tratamos de jalar y sacamos todo el cistoscopio, ya me pasó una vez que se viene todo el stent. No hubo desgarro de la otra, del extremo sano de la uretra, pero bueno, hay que tratar de evitar la mayor parte eso. Y tenemos la reacción, como les había dicho, excesiva del tejido uretral en extremos. Aquí sí tenemos que retirar ese stent y realizar una uretrotomía láser para poder colocar un nuevo stent. Mucha gente me pregunta también qué pasa si haces la uretrotomía y el paciente tiene algo de uretrorragia. Podemos colocar el stent porque el stent a la hora de tener el polímero coapta ese sangrado y no hay ningún problema. De todos los pacientes que les he puesto no he tenido problemas de uretrorragia posterior al stent. Es importante mencionarles para que le comenten a sus anestesiólogos tratar de no usar opioides en el bloqueo. Los stents se pueden poner con sedación y anestesia local, pero bueno, preferimos siempre hacerlo bajo bloqueo y no poner opioides para evitarnos una retención aguda posterior a la colocación del stent. ¿Qué pasa si tenemos una retención aguda posterior al stent? Podemos colocar una sonda 14, 16 sin mayor problema, lubricar un poco la uretra y podemos vaciar esa retención aguda, esa orina. Aquí tenemos la imagen de un caso que yo solo he tenido un caso de Zamora, un paciente de Zamora, tuvo lituria en diferentes ocasiones. Se creía que venían de más arriba porque el paciente ya había tenido cuadros de cólico renal anteriormente, pero no en esta vez, en este caso. Entonces ya después de que deciden tomarle una radiografía, hay evidencia de que adentro del stent hay piedritas. Esta es la imagen del stent. Había abundantes litos que se formaron ahí dentro del stent. Se manejó, el paciente tenía 10 meses, 11 meses aproximadamente de colocado el stent. Entonces, como ya faltan 1, 2, 3 meses para retirar ese stent, lo que se hizo fue hacer una litotricia con neumobalística ahí dentro del stent. Se fragmentaron todos los litos. Estos son los litos que cayeron del stent. Y el paciente ahorita está con una micción espontánea, con una micción satisfactoria, un IPSS bajo y estamos próximos a retirar ese stent. Esta es una imagen tomada de la pantalla después de realizar la litotricia adentro del stent. Vemos que el stent está bien colocado, vemos en las paredes laterales más o menos abajo a las 8, a las 4 más o menos, vemos todavía fragmentos de piedras. Eventualmente este paciente va a desarrollar nuevamente litiasis, sí, porque están pegados ahí los fragmentos, pero bueno, como ya se va a retirar, se decidió dejarlo y retirarlo en unos meses. Hay el profesor Neymeyer, un doctor alemán, en charlas con él ha tenido 3 casos de litiasis dentro del stent y el año pasado él colocó 560 stents, entonces también la cifra más o menos de casos de litiasis es baja. Entonces, bueno, no tenemos tanto problema con eso de la litiasis. Aquí esto es el video cuando se van saliendo del stent después de realizar
la fragmentación de los litos. Como les decía, este es un reporte bajo, el 3%. De hecho, en la literatura, si buscamos, no existe un reporte actual de litiasis dentro del stent, pero para mi casuística es menor al 3%. Lo que se sugiere es recambio de stent o, como les decía, valorar la litotricia cuando ya estamos muy próximos a retirar ese stent. Si es al principio o a la mitad del tiempo que el paciente presenta esto, que no se ha presentado hasta el momento, todos han sido después de los 9 meses de colocado, pues bueno, se recambia y colocamos otro stent. Tenemos los stents posteriores. Esta imagen que tenemos aquí es un stent posterior. Vemos el cuerpo mide 40 milímetros, luego tenemos 20 milímetros, que es un alambre que también viene recubierto, que va transesfintérico, y un anclaje que va en la zona vulvar. Estos están ideales para las contracturas de cuello, sea la etiología que sea. Se han estudiado más y se han hecho más en radicales de próstata. Hay un stent que es de 30 milímetros, que es el que me ha tocado colocar. No hemos colocado tantos, no ha habido tantos casos, pero los pacientes que les hemos puesto han estado bien. Yo he tenido 2 casos de stent posteriores. Uno tiene 8 meses que se colocó y ha estado con micción espontánea, con un IPSS bajo. El segundo lleva 3 meses, a lo mejor es un periodo corto. Los estudios hablan de que se requiere un análisis a más largo plazo para poder determinar cómo les va ya en todo el tiempo. Estos stents se dejan 12 meses. Eso sí, estos están más relacionados con la incontinencia y la mayoría tiene algo de incontinencia en todo el periodo que tiene el stent a causa del segmento transesfintérico. Entonces, tenemos una tasa de migración baja de menos del 10%. Yo creo que es una manera segura de tratar a nuestros pacientes con contracturas de cuello vesical. La manera de colocarlo es muy similar. Ya en el webinar pasado hablamos de la colocación del vulvar, pero este también es muy similar. Nada más se mide del sitio del cuello vesical hacia donde está el esfínter. Les digo que siempre son los de 30 milímetros los que se usan. Este libro es un libro muy bueno donde participa el doctor Eric Ramírez, un médico que hace cirugía reconstructiva de uretra, un buen amigo. Este libro lo acaban de sacar este año. Es un libro muy bueno que, si les interesa la cirugía de reconstrucción de uretra, se lo recomiendo ampliamente. Participa gente muy importante a nivel mundial: Kulkarni, Dimitri Likolavsky. Hay varios que participan en este libro. Me gustó la parte en la que habla de la reconstrucción posterior a la colocación de stents, y habla específicamente de los stents temporales, que es el caso del stent Thallium, y todos los casos que tuvieron de plastía posterior a la utilización. El texto menciona que es posible y con una alta tasa de éxito. Entonces, podemos tener la seguridad de que si usamos un stent que a la larga nos falla, que ya no estamos satisfechos nosotros o el paciente con el resultado, se retira y se puede someter a una plastía de uretra sin complicaciones, sin agregarle dificultad a lo que ya por sí es difícil. Entonces, bueno, es una presentación algo corta, pero para no aburrirlos mucho ni estar tanto tiempo con los mensajes, vamos a dejar este mensaje a casa. Yo creo que lo más importante de los stents va a ser la correcta selección de los pacientes. Si no hacemos un análisis íntegro de la estenosis, si no determinamos que es el caso ideal, lo más probable es que nos vaya a fallar el paciente. No hay que dejarlo como alternativa cuando ya no tengamos más que hacerle. Hay que hacerlo a lo mejor si el paciente es la segunda vez que recurre en su estenosis. Se vale colocarle. Si tenemos estenosis de menos de 2 centímetros, es lo ideal, porque tenemos una tasa de éxito del 80% ya retirado. Y si es más de 2 centímetros, pero estamos seguros que solo es en la vulvar y que ya no va a progresar esa espongiofibrosis hacia una estenosis, entonces, bueno, vale la pena colocarlo. Y de todos modos, otra cosa importante es que si lo colocamos falla, podemos colocar otro y no hay ningún problema. No se hace más difícil la colocación.
es importante retirar ese stent entre los 12 y 14 meses de que lo pusimos. ¿Por qué no dejarlo más tiempo? Porque puede haber una inflamación posterior que nos complique ya la situación o caer en cosas de infecciones, ¿no? Entonces se recomienda de 12 a 14 meses después de colocado retirarlos. En las estenosis de menos de 1 centímetro proximales al esfínter hay que usar el 80 milímetros R. Ahorita no lo hay, pero esperemos que ya pronto pase todo esto y Cofepris de la luz verde. También si es en uretra vulvar distal, usar el 80 milímetros R porque no alcanzamos a cubrirlo la mayoría de las veces con el 80 normal. Entonces necesitamos usar el R para poderlo poner un poquito lejano y que este cono no haga el jet que les comentaba al principio de la plática y que no lo vaya a aventar hacia afuera. En caso de falla, siempre tener en mente que va a ser posible realizar la pastilla sin mayores complicaciones agregadas por el uso de stents. Yo creo que hay que perderle miedo al uso de los stents. Muchas veces tenemos este mal sabor de boca por los stents previos que causaron un montón de complicaciones. En lugar de tener soluciones, nos agregaron un montonal de complicaciones. Entonces, pues bueno, este es el mensaje, la plática que quería darles y continuemos con la sesión de preguntas. Les dejo aquí mi correo electrónico y en Twitter, redes sociales, de repente hay comentarios o lo que podamos compartir es bueno. Si tienen casos hay que compartirlos para nutrir todo esto de la uretra a nivel nacional. Muchas gracias por haber participado. Gracias, doctor, por su participación. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas que nos estuvieron dejando durante la sesión. Bien, si alguien tiene alguna otra pregunta, es momento de agregarla, por favor. Bien, vamos a comenzar con algunas que nos estuvieron dejando. La primera pregunta nos dice Juan Chávez, ¿existe algún riesgo elevado al presentarse un stent migrado? No existe riesgo elevado ni agregado. O sea, afortunadamente, si migra, llega a uretra sana, no tiene ningún sitio el stent que sea de nitinol que está expuesto, todo viene bien recubierto, entonces no nos va a causar desgarros, no nos va a causar mayor problema, se puede recolocar sin problema. Ya ha habido varios stents que ese mismo stent lo recoloco y no pasa nada. Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. La hace José Luis Amoros Alfaro. Si la estenosis queda en el extremo distal del stent, ¿cuánta distancia se considera adecuada para tener la parte de mayor fuerza tensil que se comentó que está en el centro del stent? Bien, gracias José Luis por tu pregunta. El stent de 80 milímetros tiene 10 milímetros que es el cono proximal y 10 milímetros que aunque nosotros lo vemos como adecuado en la parte distal, también no es recomendable ponerlo ahí. Entonces contamos con 60 milímetros que nos dan una fuerza adecuada para evitar que nos vengan complicaciones de estenosis distal o de migración. Gracias, doc. Pasamos a la siguiente. Juan Chávez nos dice, ¿existe alguna probabilidad de que un caso de estenosis se convierta en cirugía abierta? Gracias, Juan, por tu pregunta. Sí, bueno, un poquito ahí, sí puede ser que después de colocado el stent pasen meses, veamos que ya no quedó bien y el paciente a lo mejor diga, ¿sabes qué? Me quiero someter a la cirugía abierta y se haga la plastía. Como vimos, no le agrega complicaciones la colocación previa de un stent. Y si te refieres a que dentro de la colocación del stent, o sea, en el acto de ahí que estamos poniendo el stent, tengamos que convertirlo, no es el caso. De acuerdo, gracias, doctor. La siguiente pregunta, Roberto Cisneros, el uso de esteroides intralesional. Bien, gracias Roberto por tu pregunta. Cuando hice mi tesis, la hice de estenosis de uretra, entonces revisé todas las sustancias que existen de corticoides, que se han hecho un montonal de protocolos para evitar la progresión del periodo cicatrizal, para disminuirlo. Y bueno, el que más funciona, que no, lo único que te va a hacer, mencionan todos los estudios,
prolongar un poquito más, hasta 2 o 3 meses, la recurrencia de la estenosis. No quiere decir que te va a evitar que se vuelva a formar la estenosis, pero te la va a prolongar un poco. Lo que sí comentaban todos es que la infección muchas veces es más porque hay muchas sustancias que vienen en esteroides, que solo se consiguen en crema, que no vienen por completo estériles, nos pueden provocar una reacción infecciosa importante en la uretra. Gracias, doctor. Melissa García nos pregunta, ¿a cuántos French tenemos que dilatar? Gracias por la pregunta, Melissa. Hasta 26 French. El stent expande hasta 45, pero lo importante es con 26 French tenemos. Si, como les mencionaba, si el uretrotomo o el cistoscopio 21 sentimos que no entran con facilidad o que entra bien, pero nos quedó algo de duda que no está muy amplio, lo mejor es volver a dilatar o incluso no colocarlo porque se nos pueden venir muchas complicaciones del stent, de que migre en ese momento, cuando queda muy cerrada la uretra. Gracias, doctor. Roberto Cisneros nos dice, edema bulboso distal, ¿qué tan frecuente? No, más bien son reestenosis del tejido distal, por lo que ya comentaba que el problema es que la espongiofibrosis sigue progresando y nos va a dar un poquito de estenosis y una proliferación del tejido distal al stent. Sí lo he visto, las veces que nos ha pasado, retiramos el stent y colocamos uno nuevo, porque esa estenosis distal a la hora que le queremos hacer un corte con el láser, pues lo más probable es que nos llevemos el stent, entonces lo quitamos y ponemos uno nuevo, valoramos en ese momento, porque puede ser que la estenosis esté muy grande y a lo mejor ya no sea candidato para hacer un stent y bueno, tenemos que hacer una plastilla abierta. De acuerdo, gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, la hace Arely Rodríguez. Doctor, ¿considera que un correcto corte al dilatar influye en el bajo riesgo de migración? Sí, definitivamente. Que sea amplio y como les comentaba ya más o menos el corte a las 12 de la uretrotomía, lo que se usaba ha ido cambiando. También otra vez vi un webinar del profesor Kulkarni donde mencionaba ese corte a las 12 que ya teníamos que irlo quitando de nuestra cabeza porque no relaja por completo la estenosis. A lo mejor para poner una sonda está bien, pero para colocar un stent vale la pena hacer unos cortes diferentes a las 4 y a las 8 para poder ampliarnos un poquito más, siempre con los cuidados pertinentes para no llegar a lesionar estructuras adyacentes. Gracias, doctor. María José Morín nos dice, ¿cuál es la curva de este procedimiento? Bien, gracias María José por tu pregunta. Es una curva realmente baja, o sea, yo podría decir que a lo mejor un procedimiento, me ha tocado ir con varios médicos, yo como proctor, hacemos el procedimiento y ya los siguientes los ponen ellos. La colocación no es difícil, o sea, realmente la colocación es muy sencilla, el aplicador viene en una presentación muy sencilla. Yo creo que sí, los tips que les puedo dar con base en mi experiencia es la correcta dilatación, eso es todo, y seleccionar, por favor, muy bien a sus pacientes para poder tomar en cuenta el stent, si es viable usarlo o si no es viable. Gracias, doctor. María José Morín igual nos dice, costo-beneficio de atentado versus uretroplastía de entrada. Bien, costo-beneficio. Para el paciente ahorita en esta era de la mínima invasión, o sea, los pacientes, la gran mayoría, piden lo menos invasivo posible. Entonces, creo yo que si tenemos una tasa de éxito comparada con la plastía en manos experimentadas, podemos darle el beneficio al paciente. A pesar del stent, de repente podemos decir, bueno, a lo mejor tiene un costo ciertamente elevado, pero si no tenemos una amplia experiencia en la uretroplastía, lo más probable es que vaya a requerir un manejo posterior a uso de la uretroplastía.
digo, de resolución de problemas secundarios en la uretroplastía. Entonces, el stent nos va a dar esta solución que después de 12 meses retiramos y bueno, o sea, el paciente va a tener lo más probable es que un éxito del 80% si está bien seleccionado el caso. De acuerdo, gracias, doctor. Tenemos una pregunta más que nos hace llegar Heriberto Priego Colorado. Aunque es bajo el porcentaje de litiasis intrastent, ¿la litogénesis es por reacción a cuerpo extraño o por sepsis? Y esto lo argumenta para considerar que el stent solo sea temporal y no permanente. Sí, exactamente. Yo creo que, mira, como ha habido pocos casos, no se ha estudiado realmente la causa de la formación de litos, porque también pues es una sustancia que, o sea, está hecho de un material que no tiene por qué reaccionar mucho, pero pues bueno, vemos también a veces stents doble J que ponemos al riñón, catéteres doble J, que en muy poquitos meses se hace litiasis. Uno, yo creo que sí es considerable el tema de infección que mencionas. Y dos, el cuerpo extraño también. Hay cuerpos que forman, hay organismos que forman litos casi por voltearlos a ver. Entonces sí es por eso también que está indicado en un corto plazo, porque, pues bueno, no está exento de infecciones y a lo mejor a la larga, más allá de los 14 meses, puede ser que el paciente frecuentemente presente infecciones. Gracias, doctor. Sobre esta misma pregunta, entonces, ¿qué factores se tienen para considerar que un stent sea temporal y no permanente? Bueno, uno, platicando con la casa comercial, nos mencionaban que se ha ido ampliando el tiempo de dejarlo ahí en la uretra por licencias que les han ido otorgando más largas del stent, pero la idea principal es que a la larga nos puede provocar sí algo de inflamación, sí algo de molestia. Hay casos, platicando con el profesor Neymeyer, él tiene casos que tienen 7 años con el stent, que no han tenido molestia, que no han tenido infección, pero yo he tenido otros casos de pacientes, como los que les mencioné, pacientes jóvenes que tienen un ligero dolor. Y hace 2 semanas hablé con este paciente que cumplió 12 meses en abril y me dice que ya, o sea, que está esperando, que está muy bien, que está orinando bien, pero que está esperando ya que se cumplan 2 meses más para retirarlo. Entonces sí es cada caso como diferente, como individual. Gracias, doctor. Igual nos dice Heriberto, mm, ¿moldea solo la uretra y se retira? Sí, lo que hace es un efecto de férula, por así decirlo. O muchas veces platicando ahí en quirófano con los urólogos que me ha tocado ir a apoyar, es como cuando están construyendo algo y apuntalan la obra, que ponen ahí ciertas maderas con tubos para que se quede la estructura y que se lleve bien. Al final de cuentas, esa es la teoría. Al final de todo es que la cicatriz se remodele alrededor del stent, que quede amplia y ya retirarlo y que se quede estable esa uretra. Perfecto, gracias, doctor. Tenemos también Doromba nos dice, muchas gracias, muy bien. Thank you, Muchas Dorom. gracias, Norman. Jonathan Jiménez, ¿la tasa de éxito en la colocación de stent en estenosis cercanas al esfínter es igual a la estenosis en otro sitio? Sí, gracias, Jonathan. Saludos, gracias por la pregunta. La tasa de éxito en la colocación, sí, eh, pero el problema no es que sea la colocación. En la colocación siempre, por lo general, nos va a ir bien. El problema va a ser que después, si esa estenosis tiende a cerrar con fuerza y está en el cono del stent, lo va a empezar a empujar un poquito hacia afuera. Entonces, por eso se recomienda usar el 80 milímetros R, que es el mismo, nomás montado en reversa. Por eso es la R. Bien, parece ser que ya no tenemos más preguntas, doctor. Muchas gracias. ¿Algún comentario final que desee agregar a nuestra audiencia? Pues no, solamente pues, insistir en que seleccionen muy bien a sus pacientes, pierdan el miedo. Yo he tenido buenos resultados, los pacientes han estado contentos,
Si tienen algún caso, ahí está mi correo electrónico, con toda confianza me pueden escribir, mandar las imágenes y vemos qué solución se le puede dar a su paciente. Si quieren que les eche la mano también en la cirugía, con todo gusto voy y los apoyo, no tengo problema. El chiste es que podamos salir adelante con este tema de estenosis, que es realmente un tema complejo para nosotros médicos y pues mucho más para la calidad de vida de los pacientes. Bueno, doctor, muchas gracias. Entonces vamos a dar por finalizada nuestra sesión. Nuevamente agradecemos su asistencia y extendemos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Eduardo Cabeza Bucio por su excelente participación. Now, we appreciate your assistance in this webinar. We are very grateful with the Dr. Eduardo Cabeza for the excellent participation. We invite you for the next webinar. See you. Los invitamos a contestar una breve encuesta que les aparecerá al final de la sesión y a que estén pendientes de próximos webinars. Hasta luego.